Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. El día de hoy voy a compartir con ustedes un trabajo de reparación que me encomendó una amiga. Ella compró en una feria unas lonas vikingas hechas con resina. Se enamoró del color, pero no le prestó atención a nada más. Llegó a casa y al sacarlas de la bolsita de tela se cortó y al parecer tenían filo, por lo que me las trajo para ver qué podíamos hacer. Aparte, tenía otros detalles que debían ser corregidos, así que decidí grabar este video para mostrarles las cosas que no debemos hacer cuando trabajamos con resina y los detalles que debemos cuidar al momento de elaborar piezas con este material, más si van a ser manipuladas por nuestros clientes. Veamos entonces el proceso. Aquí tenemos las runas vikingas que compró. Ya a primera vista se puede ver que es un trabajo de mala calidad y esto no tiene que ver con la resina que se usó, que puede ser la mejor o la más cara del mercado, sino que es un producto mal terminado. Podemos ver que los bordes son irregulares y filosos, con estas puntas que pueden fácilmente cortar. Otra cosa que podemos notar es que la superficie no es plana sino cóncava, más hundida en el centro. Esto pasa cuando no llenamos el molde con la cantidad de resina que requiere, lo que hace que su superficie no sea uniforme. Intentar ahorrarse un poco de resina haciendo las piezas más delgadas de esta manera, solo logramos que la pieza termine con este mal acabado. Nunca entreguen un producto de esta manera, porque aparte de que pueden hacer que la persona sufra alguna herida, el cliente no va a volver y le dirá a sus conocidos la mala experiencia que tuvo con nuestros productos. Les puedo decir que ninguna de las piezas pasó la prueba de seguridad. Aquí se puede ver lo que pasa cuando no medimos bien las cantidades de resina. Unas piezas son más delgadas que otras. Otra cosa a tomar en cuenta es si la pieza lleva algún dibujo, ya que debe contrastar. En este caso, el símbolo se pintó con un color que no destaca, por lo que se pierde con el fondo. Y lo más importante es que el dibujo no se vea por la parte de atrás de la pieza. Esto mismo lo aplicamos con el dominó, que si es para decoración se puede hacer transparente y con adornos, pero si es para usarse no se deben ver los puntos por la parte de atrás. Todo mal con estas runas. Empecemos con las reparaciones. Este es el molde que se usa para hacer las runas. Puse las piezas para que puedan observar con facilidad hasta dónde llenaron de resina y lo que les faltó por rellenar. Siempre se debe llenar hasta el borde y un poquito más, porque al curarse la resina se va compactando. Entonces, si pusieron poca resina, esta se solidifica más rápido en los bordes mientras el centro se va hundiendo. Y es cuando vemos las protuberancias y los bordes filosos. Lo ideal, si esto pasa, es que antes de sacar la pieza del molde se ponga otra capa de resina para corregir este problema y que la superficie quede uniforme. En este caso no voy a utilizar la resina epoxi de 2 componentes, utilizaré la resina UV. Para ello necesitamos una lámpara UV de las mismas que se usan para las uñas acrílicas. Necesitaremos un envase para mezclar la resina con el pigmento, mascarilla para no respirar el polvito cuando vayamos a lijar, palitos de madera, papel de lija de grano grueso para retirar todos los bordes filosos. Para estas runas usaré mica verde. Ya por último, la cliente quiere esta imagen en la parte de atrás. Las imprimí en papel adhesivo transparente del tamaño de las runas. Empecemos con la reparación. Lo primero que vamos a hacer es lijar la superficie para retirar los bordes filosos. Paso el dedo para comprobar que el borde quedó liso. Tuve que lijarlas todas ya que ninguna pasó la prueba. Vean lo peligroso de ese borde. Nunca se debe entregar un trabajo así.
Usaré una toallita húmeda para limpiar las piezas y retirarles el polvito que quedó al lijarlas. Ya las tenemos listas. Ahora hablemos de los pigmentos. Estas son micas, que son polvos para darle color a la resina. Son ideales para darle a la pieza un color sólido, lo que evita que el diseño que está en la parte superior se vea en la parte inferior. Aquí pueden ver cómo no se ve nada por la parte posterior de las piezas. Para este tipo de trabajos, como runas o dominós, deben usar micas. Aquí tenemos las tintas en alcohol. Estas son ideales para darle transparencia a nuestras piezas. Otra cosa cuando embellecemos nuestros trabajos es el uso de la escarcha, purpurina o glitter. Tienen una manera de trabajarlas, pues si se echan en la mezcla, ellas se van a ir hasta el fondo, tal como pueden ver aquí. Aquí pueden ver esta pieza que se hizo con mica negra. Observen que el símbolo no se ve en la parte de atrás. Podemos usar también pintura vitral para darle color a la resina. El resultado es semitransparente. Este no nos sirve para las runas. Aquí podemos ver que se hicieron en dos partes. Primero usaron resina transparente con el glitter, escarcha o purpurina. Dejaron secar y luego colocaron la capa de resina con color. Lo más probable es que usaran pintura en alcohol. Le colocaron también escarcha o purpurina y como se puede ver, la purpurina se fue al fondo. Entonces vamos a usar esta mica verde para quitarle la transparencia a las piezas. Mezclaremos un poquito de resina UV con una pequeña cantidad de mica verde, revolviendo muy bien. En el caso de esta resina, mientras no la expongamos a la luz del sol o la lámpara, ella va a permanecer líquida, por lo que no tenemos la presión del tiempo y podemos trabajarla con tranquilidad. Colocamos una pequeña cantidad y nos aseguramos que llegue a los bordes. Si no tienen experiencia, les recomiendo usar guantes para no mancharse los dedos. También deben usar mascarilla, ya que la resina es tóxica. Con la resina epoxi podemos trabajar en un lugar ventilado, fuera de nuestra casa o en una ventana, pero con la resina UV esto no se puede hacer, ya que la luz solar la endurecerá de inmediato. La resina UV es muy costosa en comparación a la resina epoxi, pero como ven es muy poca la cantidad de resina que estamos usando. Pondré esta tanda en la lámpara unos 3 minutos. Aquí les muestro la diferencia entre ambas piezas. En una se ve la transparencia, en la que hicimos ya no está. También tenemos una superficie plana en la que podemos trabajar. Termino con las que faltan. Ya aquí las tenemos listas. Vamos a proceder a colocar las imágenes. Tenemos que ver bien cuál es la parte correcta del símbolo para no colocar la imagen de cabeza. No se asusten si ven que se nota el papel, confíen en el proceso. Terminaré de hacerlo con las demás piezas. Vamos entonces a preparar la mezcla para encapsular las imágenes. Voy a agregar a la resina esta purpurina que es sumamente fina, casi un polvito.
Agregamos muy poquita cantidad, solo para que le dé unos toquecitos de brillo. Ahora cubrimos la superficie. Si prestan atención, la imagen está poniéndose transparente al contacto con la resina. Vean la diferencia. Presionamos bien el sticker por los bordes. Veamos nuevamente cómo cambia la transparencia. Les dije que confiaran en el proceso. Haré lo mismo con las otras piezas. Ya tenemos las runas listas por la parte de atrás. La superficie está uniforme y sin esos peligrosos filos. Vamos con los símbolos. Usaré pintura acrílica blanca para lograr contraste. Si usamos negro, dorado o algún color oscuro, no lograremos que el símbolo destaque. Necesitaremos una servilleta de papel. Vean cómo ahora no se transparenta la pieza. Pintamos el símbolo. Deben asegurarse que estén pintados los lados del dibujo. No importa si pintamos la superficie. Ahora presionamos con la servilleta. Eso limpiará los excesos de pintura y dará un acabado uniforme. Lo más importante es que toda la parte interna esté pintada, sobre todo los lados. Termino de pintar las runas que me faltan. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Como ven, hemos unificado la parte de atrás, la dejamos segura para su manipulación, le quitamos la transparencia, la personalizamos con la imagen que el cliente quería y destacamos los símbolos para una mejor visualización. En cuanto a costos, estas runas terminaron costándole al cliente casi el doble de lo que habría costado unas de buena calidad en cuanto a su elaboración, ya que pagó por ellas cuando las compró y tuvo que pagar un monto adicional por la reparación. Hagamos que nuestros productos hablen por nosotros y que se nos recuerde como una tienda que vende cosas de excelente calidad. En un próximo video les mostraré unas runas personalizadas, desde su diseño hasta la entrega con su caja. Déjame saber en los comentarios si has tenido una experiencia similar a la de mi clienta o te ha tocado reparar un producto mal terminado. Gracias por el apoyo a mis videos, ya llegamos a los 1000 suscriptores y eso me tiene muy motivada. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta luego.